amigos y amigas televidentes, y hoy en nuestro segmento La Consulta con el Especialista estaremos abordando un tema de suma importancia. Ya se encuentra con nosotros nuestro experto, el doctor Javier Bravo, y el tema del día de hoy es trastornos digestivos en pacientes diabéticos, mejor conocido como gastroparesia. Para abordar este tema ya se encuentra con nosotros nuestro experto. Muy buenos días, doctor, y bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, verdad, una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Primeramente, darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de este tema es muy importante, puesto que muchos pacientes diabéticos a la consulta han llegado con aquel problema digestivo que dicen: doctor, las pastillas me hacen daño, la comida X me hace daño, me da distensión abdominal, me da malestar general. Y es que consiste que la gastroparesia no es más que una afectación de lo que es el bolo alimenticio, lo que es el estómago. Eso hace que se dilate o se tarde lo que es la parte del vaciamiento gástrico. ¿Y esto a qué se debe? Es más usado ese término en pacientes diabéticos, puesto que uno de los nervios que irriga, ¿verdad?, lo que es la parte del estómago para que se dé el vaciamiento gástrico y ese bolo alimenticio caiga lo que es el intestino, es el nervio vago. Entonces, con los pacientes diabéticos mal controlados, este nervio se va dañando y su peristaltismo, o digamos su vaciamiento gástrico, sus movimientos estomacales no se llevan a cabo al 100%. De tal manera que los alimentos que quedan ahí, esos no logran llegar a lo que es la parte del intestino en cierto tiempo. Normalmente la digestión puede ser de 2 a 4 horas. Esto puede llegar más o menos de 6 a 8 hasta 24 horas inclusive. Entonces, este tipo de paciente puede tener complicaciones. Y que una de las complicaciones que se puede presentar en los diabéticos es la hipoglicemia o el bajón de glucosa, puesto que el alimento que el paciente ingiere en ese momento, y al querer llegar al intestino, donde se absorbe para que se dé el metabolismo y se eleve su nivel de glucosa en ese momento, no se da en el tiempo que es. Entonces ese paciente empieza a tener síntomas de glucosa baja y empieza a ingerir un poquito más de alimentos, y de tal manera que se sube la glucosa 2 o 3 veces después. Además de eso que usted refiere, doctor, ¿existe alguna serie de sintomatología? Exactamente, una de las sintomatologías principales es la distensión abdominal, aquel paciente que ingiere poco alimento y de tal manera que ya se siente como con cólico, malestar general, sensación de llenura, algunas veces puede haber inclusive vómitos, ¿verdad?, muy frecuente en este tipo de pacientes. Y lo otro que puede haber es lo que es la parte de los cólicos intestinales, se puede dar en estos tipos de pacientes. Ahora, la gastroparesia se puede dar en cualquier tipo de paciente, pero es más frecuente en pacientes diabéticos. Exactamente. ¿Influye la alimentación a desarrollar gastroparesia? Es decir, los alimentos que los pacientes diabéticos consumen influirían a futuro a desarrollar gastroparesia. Exactamente. ¿O qué alimentos causarían gastroparesia en este tipo de pacientes? Exacto, sí influye bastante, porque cuando hay alimentos pesados, ¿verdad?, como son las grasas, que tardan en su metabolismo, estos pacientes no lo hacen con frecuencia, mientras que si este paciente ingiriera lo que son frutas, verduras, ensaladas, esas cosas, la digestión es más rápido, independientemente que su daño que tiene en el estómago está avanzado. Este paciente con facilidad tiene buena digestión. En caso de los alimentos más pesados como el arroz, los tallarines, todo lo que tiene que ver con grasas, carbohidratos en exceso, esto hace que el paciente se retarde totalmente lo que es el vaciamiento gástrico y puede sufrir complicaciones. En caso de que este padecimiento no se tratara, ¿cuáles serían las consecuencias a futuro en este tipo de pacientes, doctor? El paciente puede tener vómitos frecuentes, el paciente puede sufrir de daño a nivel del esófago, puede sufrir de reflujo, inclusive puede broncoaspirar en el caso de que el paciente tenga muchos alimentos en el estómago y esté acostado y tenga un exceso de tos o algo así, puede tener un vómito y ese vómito puede irse a los bronquios y puede causar un problema mayor ahí, una asfixia inclusive. Y estos tipos de pacientes normalmente lo que se hace es mandarle tratamiento para la digestión, mandarle tratamiento para que el vaciamiento gástrico se aumente y de tal manera puedan evolucionar normal. Inclusive estos pacientes que tienen trastorno del vaciamiento gástrico que ya es avanzado tienden a perder peso, porque significa que su absorción del medicamento no se está, de alimentos no se está dando al 100%.
porque como no están llegando al área donde deben ser absorbidos y ser utilizados, se están quedando en el estómago. Entonces, pacientes pierden peso con facilidad. Cuando hablamos de tratamiento, ¿de qué manera podemos tratar este padecimiento como lo es la gastroparesia, tanto en pacientes diabéticos como en pacientes que no tienen diabetes? Exacto. Lo principal en esto, como te decía, es un daño al nivel del nervio. Cuando te decía yo de que puede sufrirlo algún otro paciente, un paciente, por ejemplo, que tenga un accidente y que se dañe lo que es parte de la columna, un paciente que sufre de problemas de pancreatitis, un paciente que sufre problemas hepáticos, una cirrosis hepática, son enfermedades concomitantes que llevan a un trastorno digestivo. En el caso de los pacientes diabéticos, este daño que se da a nivel del nervio es ocasionado por el exceso de glucosa que mantiene en sangre, es decir, todos aquellos pacientes que tienen el metabolismo alterado, aquellos pacientes descompensados, aquellos pacientes que se les dice, mire, ese es su tratamiento que tiene que tomar, esta es la insulina que se va a aplicar y no sigue las recomendaciones, entonces el paciente se complica. Cuando ya quieren llegar a la consulta, ya vienen con la complicación mayor. Además de esto, doctor, ¿cuáles otras podrían ser las causas a desarrollar gastroparesia? Mira, otra de las causas puede ser, por ejemplo, un tumor a nivel del estómago. Un paciente que tenga un problema de Helicobacter pylori, para que se pueda dar un trastorno en el vaciamiento gástrico, te puede dar fácilmente problemas estomacales. Pacientes, como te decía, que tienen problemas de pancreatitis, pacientes que tienen problemas de cirrosis hepática, que al final pues las enzimas que se producen para la digestión no se llevan a cabo. Un padecimiento bastante delicado, doctor. Así es, estamos hablando ya de situaciones extremas. Entonces, lo ideal de esto es que estos pacientes sepan que hay una complicación de la diabetes, que es la gastroparesia, que es el daño en el vaciamiento gástrico, para que hagan conciencia de que sus niveles de glucosa no lo llevan a como debe ser o como su médico le orienta. Este paciente puede caer en esta complicación o como otro tipo de complicaciones, como hemos hablado, la nefropatía diabética, como hemos hablado de la neuropatía diabética, la insuficiencia renal. Entonces, esta es una complicación, pero ya no al nivel renal, sino una complicación a nivel estomacal. Entonces, recordemos que todo este tipo de patologías se da meramente por un daño al nivel de los nervios producto de los altos niveles de glucosa. Ahí está la importancia de esto, de que el paciente logre controlar su glucosa, logre controlar sus triglicéridos, logre controlar cualquier infección que pueda afectar el órgano y de esa manera, pues, tratar de que el paciente pues sobreviva. Cuando hablamos de tratamiento a gastroparesia, ¿qué es lo que se indica? Se indican tratamientos, por ejemplo, inhibidores de bomba que pueden ayudar un poquito a lo que es la hiperacidez. Podemos mandar tratamientos para evitar el reflujo, en este caso que ya están indicados. Tratamientos para ir mejorando lo que es la transmisión nerviosa, de tal manera que haya motilidad del estómago, al igual que del intestino. Ya hay tratamientos indicados para esto, solo lo que se hace es hacer un buen diagnóstico, una buena historia clínica en el paciente y determinar cuántos años tiene de padecer de diabetes, ¿verdad? Porque aquí es importante. Yo no voy a diagnosticar a un paciente con gastroparesia con 2 años de ser diabético. Posiblemente lo diagnostique con 15, 20 años de ser diabético. Inclusive, hay pacientes que están con metformina, que hemos hablado en algún momento, y estos pacientes tienen problemas digestivos. Y ahí hay que hacer una buena historia clínica porque pues, posiblemente estemos viendo que ese problema sea mayor. Bueno, doctor, estamos por finalizar sus recomendaciones. Bueno, una de las cosas importantes, ¿verdad? Que siempre tengan su médico de cabecera, ¿verdad? Eso es bien importante, que tengan su glucómetro a mano para que eso lleven su control de glucosa, que si el médico les indica que tienen que tomar su tratamiento, que tienen que aplicarse su insulina, que lo hagan. Si tienen trastorno de estómago o tienen trastorno de cualquier otra parte, pueden consultar con su médico si es necesario, y es importante siempre y cuando que se hagan sus exámenes por lo menos 2 o 3 veces en el año, porque eso ayuda bastante. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más a través de su revista Acción 10 en la mañana, y usted, amigo o amiga televidente que a esta hora nos está sintonizando, recuerde acudir a su médico de cabecera, sobre todo porque este es un padecimiento en el cual estamos expuestos todos, no solamente los pacientes diabéticos. El tratamiento es diferente para cualquier tipo de paciente. Nosotros con toda esta información pasamos con los muchachos. Adelante.